profesor Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Entorno Económico en el IE Business School de Madrid y colaborador habitual de medios financieros españoles e internacionales, autor de numerosas publicaciones y analista del entorno también internacional, cuando quiera, profesor. Bueno, pues Egunon, y muchísimas gracias por la invitación a CEBEC, por estar hoy aquí presente en esta jornada para reflexionar sobre crecimiento, sobre creación de empleo, sobre todos estos factores que son absolutamente fundamentales, una vez que bueno, parece que vamos superando la que ha sido sin duda la crisis económica más dura en la que nos hemos visto sometidos desde finales de la Guerra Civil, ¿no? Antes de centrarnos en el tema, siempre me gusta centrar un poco el tiro, ¿no? Y ver cómo está la cosa, y la verdad es que la economía mundial pues ha empezado el año complicada, con una cierta desaceleración, tanto sobre todo en las economías emergentes, que es donde parece que la cosa, o donde el foco se está centrando de los problemas, y vemos unas economías avanzadas con un Estados Unidos que, bueno, aunque hay ciertas señales de miedo de lo que puede ocurrir, pues sigue manteniendo un ritmo razonable dentro del nuevo entorno. Antes Jordi hacía referencia a decir que probablemente las cosas no van a volver a ser como eran, y seguramente en términos de crecimiento pues vamos a encontrar el perfecto ejemplo, ¿no? Pero bueno, una economía norteamericana que parece que va dejando atrás todo lo peor, una economía japonesa en sus problemas y que a lo mejor nos puede servir para sacar conclusiones de hacia dónde no debemos ir, y una zona euro que vamos recuperándola, una zona euro en la cual pues el crecimiento vuelve a aparecer, aunque de forma desigual, de forma baja y desigual, países como Irlanda, que nos vuelven a sorprender con crecimientos astronómicos, y otras economías pues quizá más importantes, por supuesto, pero con ritmos mucho más estancados, como Francia, como Italia, como una Alemania, que aunque tiene unos fundamentales excelentes, pues no acaba de crecer de forma importante, o al menos como podía estar haciéndolo en tiempos pasados, ¿no? Y probablemente mucho de esa falta de crecimiento la encontramos aquí. La encontramos en esos problemas, en ese lastre que tenemos, que es el déficit público tan brutal que hemos llegado a tener en estos años de la crisis, en momentos en algunos países, como España, con cifras de 2 dígitos, superiores a los 2 dígitos, y que nos han dejado un legado de deuda verdaderamente importante y catastrófico, una deuda pública que en su momento no pensábamos que no debía superar el 60% del PIB, o bueno, no es que fuera tal vez la cifra mágica, pero que podía parecer una cifra razonable, y que algunas economías la cumplían antes de la crisis, pero que hoy prácticamente todas pues nos hemos pasado de forma importante, dejándonos, como digo, un lastre del cual es muy difícil desembarazarse, ¿no? Y eso ha motivado pues que tenga que ser el Banco Central Europeo el que, con esos programas de estímulo monetarios, esas políticas monetarias no convencionales que viene desarrollando desde hace poco más de un año, pues sea ese caballero blanco que ha venido a rescatar la economía, ¿no? Y bueno, pues eso ha conseguido efectos importantes, ha desatascado a las tuberías del crédito, el crédito vuelve a fluir de alguna manera, entendiendo por crédito aquel que atienda la demanda solvente, y por demanda solvente es donde de verdad habría que centrarse en lo que es la definición de eso, pero es verdad que la situación ha cambiado radicalmente, y simplemente pues si vemos lo que son la rentabilidad que dan los bonos de deuda pública, los spreads de la deuda, la famosa prima de riesgo, ponemos que la situación ha cambiado. Bueno, en ese entorno nos movemos, en un entorno internacional complejo, si bien en las últimas semanas parece que hay algunas indicaciones de mejora en algunos países, pero está claro que la economía española pues mantiene una fuerte inercia, pues que nos sitúa en un crecimiento interanual en torno al 3,5%, una décima menos en este primer trimestre, pero que no va a ser sostenible. Todos sabemos que esto no va a poder mantenerse, ahora veremos las previsiones, y básicamente pues nos viene por estos factores internos y factores externos. La creación de empleo, a la que luego me referiré, el aumento del crédito, al que me refería antes. Durante mucho tiempo la economía española fue una economía sin crédito, y una economía sin crédito siempre digo que es una especie es como el crédito a la economía es como la sangre a un cuerpo humano. Una economía sin crédito es como un cuerpo sin sangre. Y un cuerpo sin sangre es algo así como un zombie, un walking dead, no sé muy bien, parece que es humano, pero yo no me acercaría mucho por si acaso, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado durante un tiempo. Luego ha habido una
disminución del impuesto sobre la renta que, bueno, pues ha dado más renta disponible a algunos segmentos de la población, y está claro que también hay una mejora de la confianza. El discurso, la narrativa sobre la economía española no tiene nada que ver hoy en día con el que tenía hace 2, 3, 4 años. Hoy la situación es distinta, ya no estamos en lo más complicado del tema, estamos, digamos, recogiendo los dividendos de esa cierta mejoría que hay. Bueno, todo eso se activa, todo eso nos da un crecimiento, todo eso está interrelacionado, y es verdad que tenemos viento de cola motivado por esa depreciación del euro, sobre todo desde que el Banco Central Europeo empezó con sus programas de estímulo, algo que no contábamos, que es la disminución del precio del petróleo. ¿Quién nos iba a decir justo ahora hace 2 años, cuando el barril de crudo estaba cómodamente asentado en ese campamento base entre los 115, 120 dólares, que 2 años después, o algo menos de 2 años después, pues vamos a tener un barril de crudo en torno a los 45 dólares, hemos llegado a tener por debajo de los 30, algo que no estaba en ninguna de las quinielas. Y, como digo, esa actuación del Banco Central Europeo, pues que nos ha dado impulso, nos ha salvado, nos ha aliviado, y ha conseguido que de alguna manera desatascar el crédito desatascar las tuberías del crédito en la zona euro, ¿no? Junto también, es verdad, con la reforma del sector financiero. Han sido 2 cosas que eran absolutamente necesarias para tratar de solventar ese problema. Y en ese sentido, como vemos, pues tenemos unas previsiones de crecimiento para este año que andarán por en torno al 2,5 largo, tal vez el 2,6, 2,7, por ahí estaremos moviéndonos. Ese es el consenso más o menos que ven ahí en todos los análisis, y algo menos el año que viene. Probablemente esos vientos de cola que veíamos antes pues ya no van a ir soplando con tanta fuerza, y van a hacer que la economía vaya perdiendo un poco del fuelle, del impulso que en estos momentos pues ahora está teniendo. Bien, eso podría ser un escenario razonable. Hemos dejado lo más duro de la crisis, hemos pasado esos momentos, estamos creando empleo, pero yo creo que no debemos ni muchísimo menos conformarnos. Conformarnos podría ser aceptar este cuadro macroeconómico. Lo presentaba recientemente el Gobierno ante Bruselas como la revisión del plan de estabilidad, del programa de estabilidad, y bueno, pues como vemos hay un empleo que va a ir creciendo, una tasa de paro que se va a ir reduciendo, que podría estar en torno al 18%, por debajo del 18% a finales del año que viene, un déficit público que lo vamos reduciendo, y una deuda pública que más o menos ahí se queda estancada apenas un punto por debajo del 100%, lo cual pues puede ser un escenario confortable, una zona de confort para la economía española, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos. Pero mi cuestión es si debemos conformarnos con este cuadro económico, con esta zona de confort, y yo creo que no. Creo que realmente debemos rebelarnos ante esta situación de confort y debemos tratar de mejorar sensiblemente muchos de los parámetros que hoy nos están rodeando, y que de alguna manera tengo la sensación de que hemos acabado todos por aceptarlos como que forman parte del paisaje, que están ahí y que podemos movernos, bueno, pues con esa especie de paisaje. El déficit público. Bueno, pues la verdad es que yo esto antes de la crisis, o cuando empezó, lo llamaba la joya de la corona, ¿no? Habíamos pasado de tener unos importantes déficits a alcanzar 3 años de superávit. Aquello fue un espejismo, la burbuja inmobiliaria llenó las arcas públicas, y cuando llegó la crisis pues nos encontramos con la realidad, un déficit pues más de en torno al 10% durante 4 años. Eso estamos hablando de más de 100.000 millones de euros que nos gastábamos por encima de lo que ingresábamos, que nos ha generado una deuda brutal, como ahora veremos, y que vamos reduciendo pues con mucho esfuerzo, pero creo que no con toda la determinación. Probablemente Rajoy se habrá vuelto keynesiano, pero yo creo, seguramente eso es lo que son las campañas electorales, las que producen este tipo de mutaciones, pero realmente creo que tenemos un problema serio y que además no lo estamos afrontando con la seriedad que deberíamos, ¿no? Es decir, creo que deberíamos ser terriblemente más estrictos en el control del déficit público. En estos momentos tenemos el segundo déficit público mayor de Europa, de la euroárea, por encima de Grecia o por detrás de Grecia, lo cual no creo que debe ser un motivo de satisfacción. Y esa tierra prometida del 3%, ese nivel que deberíamos cruzar en algún momento para mantenernos allí, pues lo hemos vuelto a retrasar un año, y veremos hasta si al final somos capaces de cumplir, con amenaza de multa de Bruselas por otro lado, pero realmente pues al final fiando que no nos pongan, o confiando en que no nos pongan la multa, en que nos den más plazo, en que podamos seguir gastando más de lo que tenemos, supuestamente para tratar de reactivar nuestra economía. Y de alguna manera también podemos dar ya por concluida o por finiquitada o enterrada la austeridad fiscal que nos ha acompañado durante gran parte de la crisis. El año pasado pues ya quizá o probablemente, y no quiero ser mal pensado, gracias a los procesos electorales que tan abundantemente nos acompañaron,
pues la austeridad de alguna manera se relajó, ¿no? La recaudación tributaria estaba aumentando, el empleo público volvió a aumentar por tanto y bueno, pues nos pusimos en una situación donde al final lo que hemos visto es que no hemos sido capaces de cumplir un objetivo de déficit, algo que ya se anticipó hace mucho, que habíamos estado negando continuamente, negando la mayor, hasta que al final no hemos tenido más remedio que aceptar que sí, que no lo habíamos cumplido, pero como digo, eso estaba más o menos ya por descontado, ¿no? Y que al final lo único que viene a hacer es seguir aumentando la deuda pública que tenemos, que ya ronda el 100%, décima arriba, décima abajo, y que en el fondo, independientemente del ratio que suponga en función de o en relación a nuestro PIB, creo que lo importante es quedarnos con las cifras absolutas. Tenemos más de 1 billón de euros de deuda. La hemos incrementado exponencialmente del entorno a unos 380.000 millones, en donde la teníamos más o menos cronificada hasta el inicio de la crisis. Y lo peor es que esto pues, tiene visos de seguir creciendo, no a este ritmo, por supuesto, porque afortunadamente no nos van a dejar que la sigamos aumentando a este ritmo, pero desde luego sí a un ritmo mucho más elevado del que deberían. Fíjense el dato, 186 millones de deuda neta en el año 2014 cada día. Y, claro, el problema de la deuda, ¿cuál es? La deuda no es un ratio, la deuda es algo que tienes que pagar y eso te cuesta, pues como ven ahí, según los presupuestos de este año, tenemos previsto pagar más de 33.500 millones de euros por el servicio de esa deuda, lo cual me parece un auténtico disparate y me hace reflexionar o me hace pensar, o hacer la pregunta de cuántas cosas podríamos estar haciendo con esos 33.000 millones que vamos a dedicar simplemente al pago de la deuda. ¿A cuántos tipos de políticas, que seguramente serían mucho más productivas para el crecimiento, para el empleo, para el futuro del país, no vamos a tener que renunciar por tener que estar pagando esta enorme carga de intereses? Carga de intereses que además estamos de enhorabuena porque la estamos financiando, la estamos pagando de forma verdaderamente increíblemente barata, ¿no? Las emisiones que llevamos este año hechas, o por lo menos durante los 2 primeros meses, el tipo medio de las nuevas emisiones, tipo medio ponderado, fíjense que es del 0,75, el coste de nuestra deuda total está apenas unas décimas, unos puntos básicos por encima del 3%, lo cual es un entorno absolutamente irreal, motivado, por supuesto, por esa política expansiva del Banco Central Europeo, pero que no va a durar para siempre, o al menos no va a durar tanto como nos dure el stock de deuda. Y eso nos hace pensar que en algún momento los tipos de interés volverán a subir y eso nos hará todavía aumentar más el cargo de intereses. Fíjense, en el otro gráfico ven ahí la rentabilidad de las letras, simplemente para que vean lo cual era la rentabilidad de una letra 6 meses o un año en lo más complicado de la crisis, hacia el verano del año 12, cuando estábamos pagando rentabilidades pues, por encima del 5% por esas letras. Hoy son ridículas, rentabilidad negativa, pero todos sabemos que esto no es real y que en algún momento cambiará. Probablemente no llegaremos a esos niveles del 5, pero rentabilidad negativa por un bono a un año no es el escenario que nos va a acompañar en el futuro. Y tenemos el problema del desempleo, un desempleo donde bueno, pues se nos ha juntado la crisis financiera con la crisis de la construcción, con el ajuste fiscal y nos ha llevado a unos volúmenes terroríficos de desempleo, básicamente pues porque no pudimos hacer el ajuste económico vía exterior, no pudimos devaluar como hacíamos antes de nuestra entrada del euro, porque no pudimos hacer el ajuste vía precios ajustando los salarios, no teníamos las herramientas para poder hacerlo y vía productividad pues tampoco fue posible. Por tanto, recurrimos al ajuste en el mercado de trabajo, como siempre lo hemos hecho, es decir, vía cantidad, poniendo a la gente en la calle. Era la única solución, el único mecanismo que teníamos, ¿no? Y algo a lo que estábamos acostumbrados desde episodios anteriores de crisis, pues llegando a esas cifras del 20 y tantos % que luego comentaremos. Si bien es verdad que llevamos ya 2 años con un intenso ritmo de creación de empleo, hemos conseguido bajar del 20, aunque otra vez lo hemos vuelto allá a tocar, estamos décima arriba, décima abajo. Bueno, como decíamos, las previsiones en 2 años estarían hablando de un mercado, una tasa de desempleo quizá algo, una décima, 2 por debajo del 18%, y estamos también, como decía antes, en un proceso intenso de creación de empleo, ¿no? El año pasado el desempleo disminuyó en 350.000 personas, estamos el año creando, bueno, pues 85.000 personas han dejado el desempleo en el mes de abril, ya estamos cerca del umbral de los 4 millones según los servicios públicos de empleo, no según la encuesta de población activa. Como ven, bueno, pues estamos en una situación mejor, hemos quedado en torno a, no llega al 1 millón de puestos de trabajo en 2 años, lo cual podría parecer satisfactorio. Otra cosa es la calidad de ese empleo, pero en volumen pues puede parecer razonable, aunque todavía estamos lejos de los niveles que tuvimos de ocupación pues en el año 2008, en un mes de abril, por hacer una comparación adecuada, estamos hablando de casi
casi algo más de 19.350.000 personas estaban trabajando. Ahora estamos pues aproximadamente 1.900.000 por debajo en números redondos, ¿no? O sea que, digamos, nos quedan esos 2 millones en números redondos para volver a tener el grado de personas trabajando, el número de personas trabajando que teníamos justo antes del inicio de la crisis. Bueno, esta es un poco la radiografía, la situación en la cual todos somos conscientes, todos conocemos y, de alguna manera, pues estamos en una situación también de tregua de los mercados. Siempre digo que los mercados probablemente ahora están más ocupados mirando otras cosas, poniendo el foco en otras cosas, en problemas geopolíticos, en la situación de los países emergentes, de las materias primas. Hay muchas cosas, pero en algún momento los mercados volverán tal vez a hacer un barrido de la situación y de repente a lo mejor se dan cuenta de uy, ¿qué pasa con España? Que sigue sin gobierno, que sigue con una situación de interinidad y veremos al final qué ocurre y si los mercados nos siguen manteniendo en esta especie de tregua, de limbo, en la que llevamos unos cuantos trimestres. Un riesgo latente, el resultado electoral, lo que vuelva a ocurrir al final, porque probablemente, pues, a lo mejor me equivoco, a lo mejor nos equivocamos todos, pero hoy lo que te vienen a decir las encuestas es que la situación tampoco, la aritmética parlamentaria tampoco va a cambiar mucho de la situación en la que tenemos ahora y que, bueno, pues también es verdad que todavía queda un mes y pico para las elecciones y las cosas pueden cambiar, pero hoy por hoy, si tuviéramos que hacer una apuesta, es una apuesta donde las cosas tampoco tienen pinta de que vayan a cambiar mucho, con lo cual es un riesgo que estemos el 27, me parece que es, el 27 de junio o el día 28, con otra vez un poco como en la casilla de salida que estábamos el día 21 de diciembre, ¿no? Bueno, esperemos que esto no sea así, es algo que tenemos que empezar a solucionar, sobre todo porque hay otras muchas cosas que hacer. Una de ellas es el tema catalán, sigue sin resolverse, es verdad que parece que está ahora con cierta sordina, pero de alguna manera los problemas están ahí y los problemas hay que acabar dándoles solución si no quieres que se te compliquen o que se te enquisten definitivamente. Esto es lo que tenemos en el momento, lo que tendríamos que inmediatamente solucionar, pero con esto no vamos a solucionar los problemas de fondo de la economía española. Yo creo que tenemos que ser mucho más activos, tenemos que tratar de no conformarnos con el entorno que tenemos, con el paisaje y ser mucho proactivos en solucionar los problemas que están ahí, que tal vez podemos dejarlos pasar o, como dicen en el rugby, patada a seguir, pero que creo que de una vez por todas debemos empezar a afrontar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer muchas cosas. La primera de ellas, tenemos que buscar un cambio en nuestro sistema de relaciones laborales. Miren, estamos en un récord, hemos conseguido batir un récord que es estar 22 trimestres por encima, con un desempleo por encima del 20%. Digo un récord porque en el anterior episodio de crisis estuvimos con 21 trimestres y anteriormente pues con 11 trimestres a principios de los 80. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que son niveles verdaderamente elevados de desempleo. Yo no creo que esté escrito en ningún sitio que la economía española se está abocada a tener desempleos por encima del 20% cada vez que entra en una crisis económica profunda. No lo pone en ningún sitio, no se trata de una maldición bíblica, nadie nos ha echado el mal de ojo, al final eso es producto de nuestro sistema económico y de nuestro sistema de relaciones laborales, pero parece que es algo con lo que las sucesivas administraciones que hemos tenido nos sentimos cómodos y creo que no debe ser así. Creo que no debe ser así. Y fiar todo, la reducción del desempleo, al crecimiento económico, a la activación de la demanda, pues está bien, por supuesto que la activación de la demanda reduce el desempleo, pero ¿a qué niveles y en cuánto tiempo? Porque, claro, cuando vemos lo que nos cuesta recuperar el nivel de crisis, el nivel de empleo precrisis, pues es un poco para echarse a temblar. En el anterior episodio de crisis fue 5 años. En este, pues todavía, con suerte, estaríamos en el año 2020. O sea que todavía nos quedarían 4 años a un ritmo de 500.000 empleos al año. Leía hace poco una cosa de la COE, un papel de la COE, que estaba incluso retrasando el tema hacia el año 2025. Y eso, ojo, que no nos pille otra crisis por medio, otra crisis financiera, otra crisis internacional, de la cual no tenemos margen de escapatoria o forma de evitar. Por tanto, fiar todo a esto es tremendo. Miren, preparando esto y reflexionando sobre esto, me acordaba de una anécdota del año 93, mayo del 93, con el entonces ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval. Yo era cuando empezaba mi carrera académica en el IE Business School y me tocó moderarle en una sesión ahí de economía sobre los alumnos, con los alumnos nuestros de los programas MBA. Y recuerdo que era justo la campaña electoral del año 93, un momento terrible de la economía española, como estábamos, ¿no? Y bueno, él pidió que no hubiera cámaras, que no hubiera periodistas, que no hubiera micrófonos, pues para poder hablar
hablar tranquilamente. Decía, estoy en campaña, tengo que decir cosas aquí, vengo a relajarme y a hablar tranquilamente. Y hablando tranquilamente dijo una cosa en ese momento, cuando, fíjense cómo hemos visto las cifras que teníamos a las que llegamos de desempleo, ¿no? Precisamente ahí, que dijo, a mí no me preocupa que el paro se esté incrementando mucho en España. Y yo, que estaba tomando nota de lo que decían, me quedé mirando y digo, pues si no le preocupa a él, que es el ministro de Trabajo, no sé a quién le va a preocupar, ¿no? Me quedé parado, ¿no? Y entonces, la verdad es que lo precisó muy bien. Dijo, miren, no me preocupa porque el desempleo se genera, cuando hay una crisis económica tan fuerte como la tenemos, el desempleo aumenta aquí y aumenta en todos sitios, probablemente aquí con más intensidad. A mí lo que de verdad me preocupa es cuántos años vamos a tardar en recuperar el empleo que tan rápidamente estamos perdiendo. Y aquello fue profético. Tardamos 5 años. Ahora vamos, ¿cuántos ya? ¿Y tenemos seguro que vamos a llegar a puerto en el año 2020 con el mismo? ¿Esperando qué? ¿A la siguiente crisis que va a llegar? ¿Y otra vez cuántos trimestres acumularemos entonces por encima del 20% de desempleo? Algo tenemos que hacer. No podemos contentarnos con esto. Muy ligado con el tema de nuestro mercado de trabajo, que efectivamente no son todo legislación laboral, pero sí que es importante, es el tema educativo en España. Es otra de las cosas que nos hemos acostumbrado a tenerla ahí y no funciona, no nos da los resultados adecuados, pero da exactamente lo mismo. No podemos seguir manteniendo esta situación. He cogido una estadística cualquiera, da igual la que cojamos, son todas similares. Abandono escolar del año 2013, ¿vale? Todos sabemos que la educación en España no funciona. ¿Desde cuánto tiempo llevamos oyendo el mantra de que la educación o la universidad y el mercado de trabajo funcionan de forma distinta? Azucena hacía referencia yo hace un momento. Y que hay que intentar que sean. ¿Cuánto tiempo llevamos con eso? ¿Y qué hemos conseguido? Nada. Cuando hablamos de la educación, yo siempre digo, todo el mundo está de acuerdo que la educación tiene que mejorar. Pero yo pregunto, ¿cuántos movimientos, cuántas manifestaciones ha habido por una educación, por mejorar la calidad de la educación? Porque yo, como digo, ¿cuántas manifestaciones con pancarta? ¿Por qué han sido todas las manifestaciones, las movilizaciones en España por la educación respecto a la educación en los últimos 30 años? Por el tema de la religión, con la continuación luego de la educación para la ciudadanía y con el tema de las horas de euskera, catalán, castellano o gallego que se tienen que dar. Pero ¿ha habido alguna manifestación, que a lo mejor la ha habido y yo me la he perdido, sobre nuestro abandono escolar? ¿Sobre la formación profesional, cómo nos la hemos cargado, cómo no sé si la hemos tenido alguna vez, pero desde luego no la tenemos ahora, cómo tiene que funcionar? ¿Sobre esa fábrica de universitarios que ha sido la universidad y que luego no han tenido adaptación al mercado de trabajo? De eso yo no he visto ninguna. A lo mejor la había y me la perdí. Pero esa situación se da y se sigue dando y seguimos hablando de ello. ¿Vamos a estar los próximos 10 años hablando de lo mismo? Creo que deberíamos hacer algo para cambiarlo. También tenemos que reformar nuestras cuentas públicas. Antes he hecho una referencia a ello, ¿no? Es algo que a mí particularmente me obsesiona, pero me obsesiona cuando veo cosas de estas. Cosas como que nuestra recaudación, la presión fiscal, la recaudación en porcentaje del PIB, pues ha caído mucho y se mantiene muy lejos de los países, o de la media, en este caso, de la eurozona, ¿no? Un momento ahí con esos ingresos tan brutales que tuvimos por la burbuja inmobiliaria que nos acercamos, pero la crisis nos lo desplomó y ahora nos cuesta mucho recuperarlo. Y claro, esto es lo que a mí me preocupa, que nosotros tenemos una recaudación en porcentaje del PIB muy lejana a otros países a los que queremos parecernos en cuanto al nivel de gasto. Nuestra recaudación se parece más a los de los países del este que a los de los países del norte. Pero con recaudación del país del este queremos tener estado del bienestar escandinavo. Y a mí eso no me cuadra. Si queremos tener un estado de bienestar escandinavo, que me parece absolutamente legítimo y que probablemente ese sea nuestro objetivo, tendremos que darnos cuenta que tenemos que recaudar como los países escandinavos. Y no como los países del este de Europa, porque entonces tendremos un estado del bienestar similar a ellos. Y no me vale el truco de la deuda, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Para cubrir ese gap entre gasto e ingresos nos endeudamos. Estupendo. Ahí tenemos el billón y sigue creciendo. ¿Ese va a ser nuestro futuro? Creo que no. Creo que debemos pensar que tenemos que incrementar, y no estoy hablando de subir impuestos, aunque vayan a subir, sino que tenemos que incrementar la recaudación, probablemente reformando el sistema tributario, haciéndolo mucho más eficiente, luchando contra el fraude y aumentando las bases tributarias. Y ya puestos, pues reformemos el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es algo que no funciona y que también se sabe que no funciona y que nos lleva permanentemente a una situación de déficit y probablemente tendremos que avanzar mucho más en los sistemas de corresponsabilidad fiscal y con una clara delimitación de competencias, que es algo que es fundamental y que ahora me voy a referir. Siguiente aspecto, la seguridad social.
Azucena hablaba hace un momento de lo maravilloso que es nuestro sistema sanitario, y no me cabe la menor duda, de que lo es y que lo hemos construido, pero no solamente es eso la seguridad social, tenemos el problema de la financiación. Y tenemos el problema de la financiación, sobre todo en la parte de las pensiones. ¿Qué va a pasar? Porque nos hemos anclado, nos hemos metido en una zona de déficit de la seguridad social, cuando la seguridad social antes de la crisis era que los daba los grandes superávit. Pero eso ha cambiado porque la demografía ha cambiado, porque la crisis ha cambiado, porque el desempleo ha aumentado de forma brutal, y ahora mismo estamos en una situación en la que, bueno, pues con las cotizaciones no estamos cubriendo las pensiones, de hecho estamos no enmascarando, pero reduciendo el déficit de la seguridad social gracias a que hemos estado usando el fondo de reserva que llegó a tener en torno a los 62.000 millones, quiero recordar, algo más de 60.000 millones de euros, que ha venido, que lo hemos ido metiendo mano para pagar las pagas extras de julio y de diciembre de los pensionistas, que lo hemos reducido a la mitad y que le quedan 3 años a este ritmo, 3 años. Y dentro de esos 3 años ya no hay fondo. Y si seguimos en déficit de la seguridad social, que se pueda reducir por el empleo, la creación de empleo, pero vamos a estar muy complicados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando a qué? ¿A qué? Es algo que tenemos que hacer ya. Tenemos que pensar cómo va a ser este sistema de pensiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos financiarlo? ¿Va a ser solamente con cotizaciones? ¿Va a ser con impuestos? ¿Qué reformas tenemos que hacer en el mercado laboral y con el tema de las pensiones para que éstas sean sostenibles? Es algo que tenemos que empezar a pensar ya y a hacer ya. Y dejo para el final la reforma de la Administración, que de alguna manera también engloba todo esto, ¿no? Y yo ahí, bueno, pues creo que tenemos un problema en España. Yo siempre lo llamo el problema de España S.A. Nosotros tenemos un organigrama. El organigrama de España pues deriva de alguna manera de la Constitución del 78. A partir de ahí es cuando se empieza a desarrollar, se construye, se hace en los siguientes años, y eso nos da pues un organigrama que es con el que nuestra economía funciona hoy, nuestra, digamos, empresa España S.A. funciona hoy. Pero fíjense que mantenemos el mismo organigrama que teníamos a principios de los 80. ¿Cualquiera de sus empresas podría estar operando hoy con el organigrama que tenía a principios de los 80? Ni de broma. La tecnología, los mercados, los clientes, los competidores, el entorno, todo ha cambiado. Tenemos que estar adaptando nuestros organigramas constantemente, nuestras compañías, pero nuestra administración sigue siendo la misma, o la estructura administrativa sigue con los mismos esquemas de hace 20 años. O de hace 30 años. Y a lo mejor hay cosas que pudiesen perfectamente necesarias en ese momento, pero hoy no lo son. Como podría haber departamentos de sus compañías que podían ser muy importantes hace 20 años, líneas de producto, clientes, mercados, que hoy no lo son. Y hay que cambiarlos. No podemos seguir manteniendo las mismas estructuras. Y si algo no es eficiente, quitémoslo, porque nos cuesta dinero y porque encima no nos da el servicio, nos distrae y da señales equivocadas. Entonces creo que tenemos que hacer una reforma pensando en que hoy estamos en la Unión Europea, hoy tenemos un Estado autonómico y que a lo mejor otras formas no son necesarias. Y estoy hablando, aquí es distinto el tema de las diputaciones, pero estoy hablando, por ejemplo, de las diputaciones. Estoy hablando de que tenemos más municipios que ningún otro país. Estoy hablando de que a lo mejor tenemos que clarificar de una vez las competencias de la Administración central, de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos, y que cada uno haga sus cosas y dejar, por supuesto, muy clara cuál es la financiación que tiene que tener cada una de estas administraciones. Es decir, creo que lo que tenemos que cambiar es muchas cosas que tenemos en el paisaje, que están ahí, que las seguimos viendo, pero que las seguimos manteniendo igual. Y no creo que debíamos resolver, porque si no va a ser muy difícil recuperar ritmos de crecimiento sostenibles, porque va a ser muy difícil reducir el desempleo, sanear nuestras cuentas públicas y poder dedicar el dinero público a lo que verdaderamente es importante y no a lo que estamos dedicando en gran parte hoy el dinero público. Y sobre todo perdiendo oportunidades en educación, perdiendo oportunidades en crecimiento, perdiendo muchas oportunidades hoy que estamos teniendo y que si nosotros no las aprovechamos, habrá competidores encantados de aprovecharlas. Con lo cual, pues, como decían en esa película del gato pardo, tendremos que cambiar algo si queremos que todo siga igual. Y creo que tenemos que cambiar muchas cosas en la economía española si queremos no que las cosas sigan igual, sino que las cosas sigan mejor. Es que ricasco y ahora pues en el debate cualquier cosa estoy a su disposición.